Muy bien, vamos a continuar con nuestra clase de escuela dominical. Recordemos que la semana pasada, en la hojita que ustedes tienen, se quedó inconclusa. Bueno, no tanto inconclusa, pero sí vimos los puntos que queríamos ver y vamos a continuar. ¿Qué estamos viendo? Ahora ya comenzamos lo que es cómo debo leer e interpretar la Biblia. Recordemos que estamos viendo, bueno, no sé si sea un concepto teológico, no sé, mencionaba la semana pasada si los teólogos lo utilizan o simplemente así he agarrado cachitos y lo he tratado de meter en lo que es el método de interpretación histórico, cultural, literal, contextual. ¿Sí recuerdan lo que vimos? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con los pasajes que tenemos ahí en nuestra hojita? Precisamente el ejemplo de personas que están dentro de la Biblia, que citaron pasajes de la Biblia y cómo los interpretaron, cómo los citaron. Anteriormente, en tres clases anteriores, comenzamos a ver cómo Satanás malinterpreta la Biblia, cómo Jesucristo interpretó la Biblia, y ahora estamos viendo cómo otros autores de la Biblia están interpretando, están citando la Biblia. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones acerca de lo que hemos visto hasta este punto? A lo mejor ustedes dijeron de muy buena forma, le voy a dar otro repaso a mi escuela dominical durante semana, a ver, y voy a leer cada uno de estos versículos, a ver, y yo creo que a lo mejor alguien sí lo hizo, a lo mejor no, pero por aquellos que sí lo han hecho, ¿alguna duda? ¿Comentario? ¿Reclamación? ¿No? Bueno, eso quiere decir que todo está, como dicen, entendido y anotado. Bueno, continuamos con los libros o las citas que tenemos aquí y vamos al libro de Miqueas, capítulo 5. Miqueas, lamentablemente, puedo decir de una forma de broma, en algunas Biblias está, en algunas Biblias no está, y esto porque hay algunas personas que nunca encuentran en esos libros el libro de Miqueas. Entonces, pues vamos al libro de Miqueas, ¿sí? Si sabemos dónde está el libro de Jonás, sabremos que el siguiente libro después de Jonás, que es una historia famosísima desde los niños, pues el siguiente libro es el libro de Miqueas. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Bien, ustedes me dicen que cuando ya estén ahí, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice de la siguiente forma: Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. ¿Sí? ¿Sí lo entendimos? ¿Qué está diciendo Miqueas? Bueno, y no vamos a hablar acerca de lo que habla acerca el profeta Miqueas, pero está hablando acerca del futuro, ¿sí? En donde inclusive dice, pero tú, oh Belén Efrata, eres una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá, ¿sí? Eh, o sea, no es la capital, no es una gran ciudad, sino es una pequeña, como dice aquí, es una pequeña aldea, ¿sí? Pequeño pueblito. Dice después, no obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante que ¿para quién? Para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Ahora, cuando está diciendo aquí Miqueas, cuyos orígenes vienen desde la eternidad, ¿a quién se estará refiriendo? Al Señor Jesucristo. ¿Sí? Inclusive, cuando nosotros leemos los primeros versículos de Juan capítulo 1, el versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo, etcétera, etcétera, etcétera. Refiriéndose a quién?
a la eternidad de Jesucristo. Veíamos, bueno, con mis hijos, mi esposa platicábamos acerca de eso, que precisamente el único que tuvo una preexistencia antes de venir en carne solamente ha sido el Señor Jesucristo. Todos los demás, los que vemos, todas las demás personas que han vivido a lo largo de la historia, en el momento en que sus padres lo conciben, en ese momento empieza su ser, empieza su persona. Pero antes, no. El único que sí es Dios es Jesús, ¿sí? ¿Y Jesús quién es? Dios. Es por eso que, como dice aquí, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. El único que es eterno es Dios. ¿Por qué? Vino Jesús, Dios, se hizo hombre, se vistió con este cuerpo humano, pero nunca dejó de ser Dios. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Bueno, estoy dando todos estos datos para poder entender y ver lo que, cómo he citado en Mateo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bueno, vamos ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 2. Bueno, y esto quise aprovechar la oportunidad de mencionarlo, lo que dice en Miqueas capítulo 5, versículo 2, en cuanto a que el único que ha vivido desde antes es Jesucristo, porque hay muchas, en algunas religiones, en algunas formas de pensar, en donde dicen que nosotros ya tenemos una preexistencia. ¿Sí me explico? Inclusive les mencionaba cómo hay una película infantil, imagínense, hay una película infantil que se les mete a los niños que se llama, ¿qué? Jefe en pañales, ¿no? ¿Sí? Y en Jefe en pañales, ¿qué situación están plasmando? Donde los niños están, no sé en dónde, ya papá y mamá quieren al bebé, les llega el bebé y ya, tienen una preexistencia. Y eso no es verdad. ¿Sí me expliqué? Bueno, vamos a Mateo capítulo 2, versículo 16. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 6, perdón. Bueno, le voy a dar lectura. Ya estamos ahí, ¿verdad? Dice, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. ¿Sí recuerdan lo que dice Malaquías acerca de Belén? Sí, Miqueas, perdón, que es una aldea, un pueblecito, ¿sí? Bueno, dice, durante el reinado de Herodes, por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos los en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Y versículo 5 dice, en Belén de Judea, le dijeron, perdón, porque eso es lo que escribió el profeta. Vamos ahora. En el libro de Miqueas narra acerca de que en el futuro iba a qué, de ahí iba a nacer precisamente aquel, ¿sí? Un rey para Israel, ¿sí? Y que su origen es desde la eternidad. Y después llegamos a Mateo capítulo 2 y llegan estos a los que son los famosísimos reyes magos, que otra vez aprovecho la oportunidad para decir, no eran Melchor, Gaspar ni Baltasar. Sí, esos ya son nombres que dentro del catolicismo se les hizo o se les dio. ¿Sí me explico? Pero en ningún momento aquí, y acabamos de leer este pasaje, ¿sí? En ningún momento está dando nombres. También algo interesante que tampoco dice la Biblia que fueron tres, ¿sí? Por lo menos si sabemos hablar español, sabemos que lo que es singular y plural. Si el singular habla de una persona o un sabio vino,
Si decimos por lo menos dos, ya es plural, ¿sí? Ya podemos decir los sabios vinieron, porque ya son dos, ya estamos hablando del lenguaje plural. Si son tres, igual, si son cuatro, igual. Entonces, ¿cuántos reyes podríamos pensar? Por lo menos mínimo dos en adelante. ¿Sí me expliqué? Entonces, ese tipo de cosas nos ayuda a la Biblia precisamente a quitar todo ese tipo de ideas que el mundo ha tratado de meter. Bueno. No traían camello. Bueno, es que como dicen dice algunos sabios de países del Oriente. Entonces, sitúan precisamente esa región geográfica del Oriente y pues dicen, ¿no? Animales característicos, pues camello, elefante, caballo, etcétera, ¿no? Entonces, ya, ahora, ¿por qué dicen que son tres? Porque les trajeron oro, mirra e incienso. Pues tres, pero ¿qué tal si dos trajeron oro? ¿Qué tal si 10 trajeron mirra? ¿Qué tal si 800? O sea, estoy exagerando, ¿no? Trajeron todo. O sea, no quiere decir que por los tres elementos que llevaron, significa que sean tres personas diferentes. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Ahora, algo interesante que también podemos ver y que aprovecho en este texto es de que cuando dice algunos sabios de países del Oriente, ¿estamos hablando de gente judía o de gente gentil? Gentil. Qué interesante, ¿sí? Qué interesante que gente inclusive de otros países pudieron ver esta señal precisamente y darse cuenta, ¿sí? Y darse cuenta de que eso significaba algo importante. También algo que podemos ver, que estas personas tenían cierto conocimiento de la Biblia, ¿sí? Porque ellos, como dice aquí, otra vez versículo 1, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿por qué llegaron a Jerusalén? Porque ya tenía que tener conocimiento de lo que iban buscando, ¿no? ¿Sí? Como tenían conocimiento de la Biblia, seguramente tenían conocimiento. Saben, o sea, muchos pueblos alrededor y hasta lejanas tierras, ¿sí? Saben precisamente acerca del pueblo de Israel. ¿Sí me explico? O sea, el Israel no era un pueblo desconocido, ¿sí? Recordemos, ya para ese entonces ya había pasado los babilonios, ya había pasado Egipto, ya había pasado con los asirios, ya había pasado con los medas, ya había pasado con los persas, ya habían pasado precisamente la reina de Saba, desde donde vino, etcétera. Sí. Por ejemplo, el eunuco etíope, desde dónde vino. Entonces, muchas naciones no eran desconocidos o no era desconocido la fama del pueblo de Israel. ¿Sí? Es por eso que dicen, pues ya, vimos la estrella, vimos esa señal y pues venimos a quién? Pues a adorar. ¿Sí? Y aunque ellos entendían que el rey o el Mesías que Dios había prometido, y aquí estamos viendo que una profecía cumplida acerca de Jesucristo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, esta profecía cumplida en Jesucristo desde su nacimiento, ¿sí? Es también importante de notar. Y estas personas están muy conscientes de esa situación, de que el Mesías, el hombre escogido por Dios, iba a ser primeramente judío, aunque ellos fueran de otras naciones, inclusive nosotros entendemos claramente que nosotros siendo gentiles, entendemos que el Mesías va a venir, ¿sí? O vino a través de los judíos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y eso no choca, ¿sí? Y le damos infinitas gracias a Dios por la salvación que Él nos dio,
¿sí? Que hizo su vista hacia nosotros como gentiles y también la salvación nos la otorgó a nosotros así como estos sabios. Entonces dice, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. ¿Sí? Y ahí ellos están recalcando el rey de los judíos. ¿Sí? Bueno, versículo 3, cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes. Ahora, qué interesante cuando dice, y oyó eso, dice, y se perturbó profundamente, y después dice, igual que todos en Jerusalén. ¿Por qué? Si nosotros nos imaginamos la escena, o sea, no nada más están llegando, ya sabemos que pueden ser de 2 en adelante. Llegamos y se presentan delante de Herodes, ¿sí? Y pues dirán, no, pues ya vinieron 2 desconocidos, me preguntaron y ya. Pero el detalle es de que venían desde quién sabe dónde, ¿sí? Pero también el hecho de que dice, igual que todos en Jerusalén, entonces podemos pensar que no solamente llegó un grupo pequeño, sino un grupo grande. Y donde este grupo grande, pues fue lo suficientemente grande para que la gente pudiera, ¿qué? Verlos, admirarlos, ¿sí? A lo mejor de igual forma, así como dicen, vieron elefantes, o vieron camellos, o vieron toda una tropa de caballos, vieron gente distinta, ¿perdón? Como cuando llega Aladdin, exactamente, sí, en la película. También los ángeles ya le habían avisado a los pastores y los ángeles le dicen a los pastores, vayan y vayan a ver a Así es, pero bueno, en este caso solamente nos estamos enfocando en los, ajá, ¿sí? Bueno, entonces es importante ver ese contexto. Ahora, versículo 4 dice, mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacería el Mesías? ¿Sí? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Ya acabamos nosotros de leer lo que fue Miqueas capítulo 5, versículo 2, y eso es lo que dice, ¿sí? Judea, eres pequeña, es una pequeña y todo, perdónenme. Y después le preguntan, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Y ellos qué responden, en Belén de Judea. En otras palabras, ¿de qué forma están interpretando el texto de Miqueas? ¿Literal? ¿Espiritual? ¿Están sacando mensajes secretos en la Biblia de cuándo nacería el Mesías? No. Tal y como lo está mencionando Miqueas, así ellos fueron, checaron y dijeron, pues en Belén de Judea le dijeron, dice, porque eso es lo que escribió el profeta. ¿Sí me expliqué? Nada de complicado, absolutamente ningún tipo de mensaje secreto, absolutamente ningún tipo de cosas extrañas, ¿sí? Sino simplemente, tal y como lo ha escrito Miqueas, así mismo lo citaron, y no fueron, y fíjense, no fueron los apóstoles, no fue el mismo Jesús, ¿sí? No fueron seguidores de Jesucristo, otro, sino quienes fueron, inclusive fueron los sacerdotes, ¿sí? Los maestros de la ley religiosa son los que hicieron esa interpretación. Y bueno, y digo, caray, porque pocas veces vemos buenas interpretaciones de los mismos judíos sobre el mismo texto, ¿sí? Y eso fue un acierto, una buena interpretación, porque realmente no había mucho que interpretar. ¿Sí? Vamos bien. Entonces, es importante ver cómo estos hombres, como vimos en el tema de los saduceos, inclusive hasta ni interesados mucho en las cosas espirituales, ellos simplemente, pues dice así el texto y así te contestamos, sin más. ¿Sí? Bueno, dudas,
¿Preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Ahora, yo sí quiero hacer un comentario. ¿Cómo el rey Herodes llegan primero los sabios y le preguntan, ¿dónde está el rey que ha nacido? Y él se perturba, pero para cerciorarse, como dices, manda a traer a los sacerdotes y a los sabios, porque ellos son los que decían la verdad y los que decían que era cierto. Entonces, ¿cómo lleva todo? Primero llegan los sabios, el rey se perturba, pero no se queda con eso, sino que manda a ver si es cierto, y la contestación que le dan, le dicen, es en Belén de Judea. O sea, entonces, por eso todavía queda como que más asentado, ¿no? De que, y como dices, en ese momento se cumple la profecía que el profeta había dicho, ¿no? Así es, en cuanto al nacimiento, sí, en cuanto al nacimiento de ese Mesías, rey, porque inclusive hasta él puede decir, caray, pues yo soy Herodes, yo soy el rey, por eso, entonces yo ni nací ni en Belén, entonces yo ni soy ni el Mesías, entonces casi, ¿y quién soy yo? Exactamente, por eso manda a hacer eso. Pero como hombre, pues sí, se encoleriza y pues manda llamar a los que sabían en cuanto al tema. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Continuamos con nuestra hojita y vamos al libro de Habacuc, capítulo 2. Igual, este es uno de los libros difíciles. En algunas Biblias está, en algunas Biblias tampoco está. ¿Sí? Habacuc está en todas las Biblias, pero a veces es que gente, a veces como son libros pequeños, no los encuentran y dicen, es que en mi Biblia no está. No, sí, sí está. Sí, también es parte de los profetas menores, conocidos de esta forma. Bien. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. ¿Ya estamos ahí? ¿Qué dice? Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Otra vez lo repito. Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Y hasta ahí nos quedamos. ¿Sí? Bien. Este texto es citado precisamente por el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 17. Habacuc, Romanos capítulo 1, versículo 17. Cuando lo tengan, me dicen. ¿Sí? ¿Sí? Dice la siguiente forma. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logró del principio al fin por medio de la fe. Dice, como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Sí? Como decía Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Y aquí lo está poniendo, dice, como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Sí? Es lógico que no lo está citando así y lo está parafraseando, pero el tema es el mismo. ¿Sí? Y el justo por la fe vivirá. Dice, y por medio, Romanos dice, y por medio de la fe, el justo tiene vida. Entonces,
Pablo, y ahorita me voy a ir un poquito más rápido porque nos faltan más textos, dice, ¿cómo está citando precisamente a Habacuc? Así literal, está teniendo otro tipo de interpretaciones, está dando otro tipo de simbología, otro tipo de significado al texto de Habacuc. No, lo está citando tal cual es, sin añadirle, sin quitarle, ¿sí? Y ahora, eh, algo interesante aquí de notar, a ver si no ¿cómo dice? Los confundo. Recordemos que la Biblia, cuando Habacuc lo escribió, fue en idioma hebreo. Después, alrededor del año 250 antes de Cristo, hubo un rey llamado Ptolomeo Filadelfo, ¿sí? Y él mandó precisamente a que sabios de Israel pudieran tomar todos los textos de la Biblia y poderlos traducir al griego, ¿sí? Es de ahí donde conocemos y tenemos la Biblia, como dicen, de los 70, porque según fueron 70 sabios de Israel, y tenemos lo que es la Septuaginta, que es todo el Antiguo Testamento traducido al griego, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente Ptolomeo Filadelfo, pues era este, prácticamente el rey, y en Alejandría quería hacer completamente esa gran biblioteca, quería tener la biblioteca más grande del mundo. Y pues lógicamente quería traducir precisamente toda la literatura de todo su imperio, de todas las naciones a las cuales él de cierta forma gobernaba. ¿Sí me explico? Entonces, él mandó traducir precisamente el texto, ¿sí? Junto con muchos otros, pero en especial a los judíos los llamó para que tradujeran del hebreo al griego. ¿Qué pasó después? Estamos hablando de alrededor de 250 años antes de Jesucristo. ¿Qué pasó después? Que esa Biblia que se había traducido al griego se empezó a enseñar dentro de ¿qué? De las sinagogas. Entonces, ¿cuál fue la Biblia que leyó Jesucristo en una sinagoga? Esa, la del Septuaginta, la que estaba en griego. Y recordemos que entonces, por eso vemos que Pablo lo menciona de una forma y en Miqueas, Habacuc está de otra forma, porque ya lleva una traducción. Y si nosotros, ¿por qué? ¿Por qué quise mencionarlo? Porque hay muchos quisquillosos que pueden, no, mira, aquí está, aquí dice de esta forma y en Habacuc dice otra forma, pero tiene un porqué. ¿Sí me explico? Y entendamos que ninguna interpretación bien hecha es literal y aparte es interpretativa. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por ejemplo, si yo les hablo acerca en inglés, eh, simplemente qué gusto conocerte, y te digo, nice to meet you. O sea, si yo voy palabra por palabra, nice es bonito, to meet, bonito conocerte, conocer you, bonito conocer tú. No tendría ningún sentido, ¿sí? Se le tiene que tomar el concepto y poder hacer la traducción. Es por eso que a veces palabras pueden ir primero, palabras después, o inclusive la palabra en inglés, get, ¿sí? Y hay una variante que es, usan la palabra get para muchas cosas y es como si fuera tomar. Si yo veo la palabra get, inclusive puedo, como en el idioma español, puedo decir, lo tomó, lo agarró, lo sujetó, lo cogió, se ciñó. ¿Sí me explico? Entonces yo como traductor tengo infinidad de variantes. ¿Sí me explico? Y eso es lo que ocurrió precisamente del hebreo al griego y después hasta llegar a nuestras Biblias. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero lo importante es de que el mensaje esté ahí y sea claro.
¿sí? Y esas son las preocupaciones que tienen precisamente muchas de las traducciones, sobre todo las nuevas, que precisamente el sentido de que Dios quiso plasmar esté ahí, ¿sí? ¿Sí? Dios inspiró, y eso lo vamos a ver en la doctrina de la inspiración, Dios inspiró a sus santos hombres, ¿sí? Inspiró en el idioma hebreo, ¿sí? En el idioma griego, pero todas las Biblias que nosotros tenemos, ¿sí? Y a ver, si me explico, no son inspiradas, ¿sí? La única que fue inspirada es la que precisamente ellos mismos escribieron. Ya cuando se salió a la traducción, ya llega una interpretación, el mensaje es inspirado. Pero así las palabras que ocupó el traductor y todo, no, como les decía, bueno, pero ¿cuál fue la palabra inspirada que realmente lo tomó o lo sujetó? El concepto es el mismo. ¿Sí me expliqué? Y esas son las cosas que tenemos que entender en cuanto a esta. ¿Sí? Porque hay gente que inclusive, hasta en el caso de la versión 60, dice, no, es que está inspirada por Dios. ¿Sí? Y si supieras todas las adiciones que se le pusieron, ¿sí? Entonces, bueno, digo, ese tema lo vamos a ver más en profundidad más adelante, pero no quise pasar por alto el mencionarlo. Bueno, entonces, regresamos a Romanos capítulo 1, versículo 17, donde el mismo apóstol Pablo está citando prácticamente textual o en su mensaje que dice, como dice las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida, ¿sí? O como dice Habacuc, más el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Bueno, dudas, preguntas, comentarios hasta aquí. Bien, vamos al libro de Deuteronomio 25, versículo 4. Bien, ustedes me dicen cuando ya estén ahí. ¿Sí? Dice lo siguiente, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Sí? Ahora, si leemos este pasaje nada más así porque sí, pues diría uno como que no tiene sentido, ¿sí? Pero dice, si leemos un versículo antes y uno después, dice lo siguiente, pero nunca le den de 40 azotes, más de 40 azotes sería una humillación pública para tu hermano israelita. Y después dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Versículo 5, si dos hermanos viven en una misma propiedad y uno de ellos muere, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué es lo que está diciendo? Recordemos que Deuteronomio es que la segunda repetición de la ley. Entonces, ¿qué es lo que está dando aquí Moisés en el libro de Deuteronomio? Está dando una repetición. Entonces, está hablando acerca de leyes, reglamentos o de forma en las cuales cómo ellos van a conseguir la resolución a tal problema, a diferentes problemas varios. ¿Sí? Y ahora aquí, parte de lo que se está plasmando en el versículo 4, cuando dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano, ahí prácticamente lo que estamos viendo es acerca de la justicia de Dios. Si una persona, o en este caso está hablando aquí de los bueyes o de los animales, o sea, si el animalito está trabajando y te está ayudando precisamente en tu gran labor de arar la tierra, de trillarla, de estar trabajando en la tierra, dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Qué va a hacer el animalito? Pues estar ahí dando vueltas en ese molino, le ponían su bolsita para que va comiendo, se va distrayendo, sigue caminando, sigue trabajando, te ayuda a moler el trigo y así. Él te ayuda, tú le, tú le, tú le, le pagas con su alimento al animalito y es una bonita convivencia, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, inclusive hasta en eso Dios se fija en cuanto a la justicia
que en los animales podríamos nosotros hacer o no hacer. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno, solamente para poner el contexto. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 9. Primera a los Corintios capítulo 9, versículos 9 y 10. Ustedes me dicen cuando ya estén ahí. ¿Sí? Dice de la siguiente forma. Porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Sí? Ahora, hasta ahí me voy a quedar. ¿Quién está diciendo esas palabras? Pablo. ¿A quién se los está diciendo? A la iglesia de Corintios. ¿Sí? Y bueno, ¿y por qué Pablo está diciendo eso? Versículo 10. No, sigue. Dice, hace una pregunta. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿Sí? O sea, Pablo, ¿qué está diciendo? Bueno, sí, Dios está hablando acerca de los bueyes, ¿sí? Acerca de estos animales que están trabajando y pues nosotros hacemos una injusticia en contra de ellos por no retribuirles su trabajo. ¿Sí me expliqué? Y después dice, ¿acaso pensaba Dios únicamente en los bueyes cuando dijo esto? Y versículo 10 dice, ¿no nos hablaba a nosotros en realidad? Ahí Pablo está diciendo, ¿no nos hablaba a nosotros en realidad? Dice, claro que sí. Se escribió para nosotros a fin de que así tanto el que ara como el que trilla el grano pueden esperar una porción de la cosecha. ¿Y esto por qué lo está diciendo Pablo? Recordemos que capítulo 9 a los Corintios, Pablo está defendiendo su apostolado. ¿Sí? Inclusive está diciendo habla acerca de los otros apóstoles que inclusive estaban dentro del ministerio y no tenían que trabajar, solamente se dedicaban al ministerio, ¿sí? Y Pablo tenía que trabajar inclusive para mantener su ministerio, lo que lamentablemente en la actualidad en muchas iglesias o muchos pastores tienen tristemente esa doble actividad. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, Pablo es lo que está citando precisamente el pasaje de Deuteronomio para que pudieran ver la justicia de Dios. Por eso en Deuteronomio pareciera ser como que, bueno, ¿y ese texto qué? ¿Sí? Pero está en un bloque en cuanto a la justicia, en cuanto a las relaciones entre las personas. ¿Sí me explico? Si nosotros regresábamos a Deuteronomio, veríamos a que dice, no le des tantos azotes a tu hermano y todo, solamente, por eso decían, ¿cuántos azotes se le va a dar? 40 menos 1. Dice, o sea, 39. O sea, esa frase, ¿no? 39. Dice, porque ya 40 o ya son muchos y humillarías demasiado a tu hermano. ¿Sí? Es en cuanto a las relaciones. Y después, ¿qué sigue después del libro de Deuteronomio? Acerca de las relaciones nuevamente entre otras personas. ¿Sí? Entonces, mete ese texto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Y como aquí lo está citando Pablo, no se está refiriendo así nada más que Dios, ¡bum!, se le ocurrió y de repente está hablando acerca de los bueyes, ¿sí? Sino que está hablando acerca de esas relaciones entre las personas y que también nos incluye a nosotros como personas, está diciendo Pablo, ¿sí? Y está diciendo, otra vez lo repito, ¿no nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí, se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. ¿Sí? ¿Cómo lo está interpretando Pablo? Ahí, digamos que Pablo sí fue un poquito más, ¿sí? Que los demás intérpretes que hemos visto. ¿Por qué? Porque ya
tanto está interpretando, está citando el texto, pero también ya le está dando una aplicación. ¿Sí? ¿Y qué aplicación le está dando? Bueno, sí, si el pastor y los líderes que están precisamente compartiendo el evangelio, lo justo es de que vivan del evangelio. ¿Por qué? El Señor Jesucristo también lo mencionó. Dice, porque el que predica el evangelio, viva del evangelio. Pero en el caso de Pablo, por eso Pablo estaba defendiendo su apostolado. Por eso Pablo estaba defendiendo esa situación. Inclusive hasta dice, vamos a Corintios en los versículos 20, bueno, del versículo 1 en adelante, dice, ¿acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Versículo 3. Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro? ¡Pum! Digo, quiere decir, ¡pum! Una bomba, lo que está, como dicen, ¿cómo dicen ahora en la actualidad? Revelaciones, o cómo dicen. Hay una frase que es, tremendas revelaciones, ¿no? Algo así dicen, o bueno, algo así he escuchado que dicen. Entonces, Pablo está haciendo grandes revelaciones. ¿Qué está diciendo? Que los apóstoles estaban siendo sustentados precisamente por las demás iglesias, pero no solamente en cuanto a su manutención, dice, no tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles. ¿Cuáles más apóstoles? Pues tenemos a Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Jacobo, hijo de fuego, Simón Celotes, Judas, hermano de Jacobo, Iscariote, todos los demás, los 11, también estaban, ¿qué? Habían tomado, de los que ya estaban casados, pues seguían con sus esposas, pero de aquellos que ya eran viudos, no divorciados, viudos, ¿sí? Como en el caso de Pedro, recordemos que inclusive sabemos que Pedro es viudo porque Jesucristo fue y sanó a la suegra de Pedro, ¿sí? Que por ahí sale un chiste, dice, ¿saben por qué Pedro negó a Jesús? Porque sanó a su suegra. Bueno, entonces, esa situación dice, y los hermanos, y fíjense, tanto los apóstoles dice, y los hermanos del Señor, como lo hace Pedro. Entonces, para aquellos, en cuanto a los católicos que refieren a Pedro como el primer papa, pues imagínense, aquí mismo, la misma Biblia está mencionando que el Pedro se volvió a casar, que tenía esposa. También otra cosa que menciona, y los hermanos del Señor. Nosotros por lo menos tenemos a lo que es Judas y a Jacobo, que es las epístolas que tenemos aquí en el Nuevo Testamento, que eran medios hermanos del Señor Jesucristo. ¿Hijos de quién? De María y José. Como dice, ellos, María y José, tuvieron relaciones sexuales y tuvieron tanto hijos como hijas. ¿Sí me explico? Y Pablo, bueno, aquí los menciono, o sea, ya sabía, no tanto estoy hablando de los trapitos sucios, no, porque no está hablando nada sucio, pero más bien todas estas cosas que Pablo está diciendo aquí, echa por tierra muchas creencias en muchos grupos que actualmente conocemos. ¿Sí? No, pues es que María siempre virgen y murió virgen. No, error. Sí, tuvo relaciones sexuales con su esposo, como naturalmente, ¿sí? Sí las tuvo. Y tuvo hijos, ¿sí? Y también las menciona en Mateo capítulo 13, ¿sí? Ahí, tanto hijos, hijas, y dan sus nombres, ¿sí? Entonces,
tanto los apóstolos como los hermanos del Señor, y bueno, y como el mismo Pedro, se volvieron a casar y tenían esa relación con las personas. Dice, o Bernabé, y versículo 6 dice, o Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. Versículo 7 dice, ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿O qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas o no le permite beber un poco de la leche? ¿Expresó meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla del grano. Tuvimos que leer el contexto para poder entender mejor la aplicación de Pablo aquí en este capítulo. ¿Sí me expliqué? ¿Cómo lo está citando Pablo? Tal y fue más allá, porque ya le está dando la aplicación. Ya en cuanto a este tema ahondaremos más adelante en cuanto a en cuanto a las finanzas de la iglesia. ¿Sí? Bueno, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Levítico capítulo 11. Ya me acordé que dicen que tremendas revelaciones, o algo así decir, ¿no? Bueno, Levítico 11, 44 y 45. Ustedes me dicen cuando ya estén ahí. ¿Ya están ahí? Sí. Levítico capítulo 11, versículos 44 y 45 dice lo siguiente. Pues yo soy el Señor tu Dios. Debes consagrarte y ser santo porque yo soy santo. Así que no te contamines al tocar cualquiera de estos animales pequeños que corren por el suelo. Versículo 45 dice, pues yo, el Señor, soy quien te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Por lo tanto, sé santo porque yo soy santo. ¿Sí? ¿Cuál sería el tema principal de estos pasajes que leímos acerca de la invitación de Dios que le hace a su pueblo Israel de ser qué? Santos. Ser santos porque yo soy santo. Nuevamente, 44 dice, pues yo soy el Señor tu Dios. Debes consagrarte y ser santo porque yo soy santo. Así que no te contamines. Y dice, eh, 45, pues yo el Señor soy quien te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios, por lo tanto sé santo, porque yo soy santo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Tengamos en mente estos pasajes que leemos al principio y ahorita el cómo los interpreta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15, 16. Ustedes me dicen cuando ya estemos ahí. ¿Sí? Dice lo siguiente, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo, pues las escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. El apóstol Pablo, ¿cómo está interpretando ese pasaje de Levítico? Dios está exigiendo que el pueblo de Israel sean santos. Y ahora el apóstol Pedro está citando precisamente el libro de Levítico y dice, pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo.
Y algo hermoso que dice en el versículo 17 de Primera de Pedro, dice, recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Y esto haciendo referente también a que el sacrificio que Jesucristo ofreció por nosotros en la cruz fue un sacrificio santo, fue un sacrificio limpio. Y si Jesucristo no hubiese sido santo, si no hubiese tenido una vida de santidad, el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz no hubiese sido suficiente. Dios, ¿qué hubiera hecho con el sacrificio? Lo hubiese despreciado. Así como todas las obras de justicia que nosotros pudiéramos hacer para adquirir nuestra salvación, son, como dice en otra porción de la Biblia, son como trapos de inmundicia. Así ese sacrificio de Jesucristo, así Dios lo hubiese tomado. ¿Sí? Pero como Jesús tuvo una vida santa, ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros fue santo. Y de la misma forma en que ahora a través de Jesucristo nosotros somos salvos por medio de esa sangre, por medio de ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, pasamos a ser hijos de Dios, como ya lo hemos visto en Gálatas. ¿Sí? ¿Todo el mundo es hijo de Dios, Camila? No, sino solamente aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Son hijos de Dios. Y ahora, si somos hijos de Dios, ¿qué es lo que vamos al texto que está citando Pedro? Así como dice la Escritura, sed santos, porque yo soy santo. Si nuestro Padre Celestial es santo, nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que ser? Santos. ¿Difícil de entender? Yo creo que está muy fácil de entender eso. Que tenemos que tener una vida santa. No más lo de santo, ¿no? En el catolicismo, santos creen que es alguien santo al que queremos adorar, ¿no? Sí, bueno, sí, gente que según en su tiempo fue santa y pues se canoniza y se pone y se le pide a la persona, ¿no? Santo. De hecho, por eso, bueno, en la versión 60, en algunas Biblias, por eso decía San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, y pues ya, bueno, en esta Biblia que nosotros estamos leyendo, pues nada más dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De hecho, hay en algunos libros de algunos teólogos que le dicen San, no sé, San Jerónimo, o San, ay, ahorita me acuerdo de todos y al mismo tiempo no me acuerdo de ni uno, y así, ¿no? O San Jerónimo, o sea, ese San, como que ya ese concepto viene del catolicismo y ya quiten eso de San, ¿sí me explico? Y bueno, pues nosotros somos santos, porque cuando yo comprendí acerca de la santidad, sí decía eso, bueno, pero ¿por qué le ponen San Mateo? Pues yo también soy San Luis Eduardo, ¿o no? San Lulú, Santa Lulú, Porque pues muchos dicen, Santa Diana, quieres Santa, ser sí. santos, quieres ya que te adoren, pero no, no es eso. No, no. Y yo creo que ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni Mateo tengan ese sentido de que, sí, pónganme santo. No, todo lo contrario. ¿Sí me explico? Bueno, entonces, ¿cómo está interpretando Pedro el pasaje precisamente levítico tal y como es? Y nuevamente, de la misma forma que Pablo lo está haciendo, le está dando ahora esa aplicación, pero está citando tal y como es el texto y le está exponiendo con mayor atención a su significado. ¿Sí vamos bien? Bueno,
No sé si continuar. Nos quedamos con 2 referencias. Bueno, yo creo que mejor ahí le dejamos porque sobre todo en Hebreos me voy a expandir. Entonces mejor lo dejamos para la siguiente forma. De todas formas, no tenemos prisa, escuela dominical. Les recomiendo lean, como sé que lo hacen, lean otra vez su hojita, repásenla. Si hay otra vez dudas, preguntas, comentarios, pues lo podemos hacer. Bueno, pues vamos a orar para terminar. Seguimos usando esa hojita, no me la pierdan y pues la seguiremos usando la siguiente semana. ¿Sí? Oremos.